Soy su amigo Remy, estamos en las instalaciones de DreamX Music y estamos con... ¡Guerreros de México! Nos deleitamos en presentarles su nuevo video llamado La tumba de Zapata, que fue grabada en... Namanalco de Becerra, Corral de Piedra. Nos hicieron la cordial invitación de estar allá y bueno, vamos a platicar un poquito del video. Es un video muy bien diseñado, muy bien hecho por DreamX Films. Y bueno, platícanos un poquito. Estamos con Pedro Bastida, que es el vocalista de Guerreros de México. Platícanos un poquito del video. Bueno, pues este video fue hecho para todo el público. Por cierto, el mes de las fiestas patrias. Entonces, es un tema que estamos promoviendo, ¿no? Aquí por la empresa de DreamX Music. Se grabó ese video en Namanalco de Becerra, un lugar muy bonito, que pues, a la gente le gusta el paisaje, por ejemplo, ahí. Ok, muy bien. Bueno, del video, cuéntanos, ¿de dónde surgió la idea de la canción? ¿De dónde surgió la canción? Platícanos un poquito. La canción surgió por la Revolución Mexicana, que habla de la revolución, ¿no? Porque ese tema casi lo grabamos por el tiempo de cuando se llega al 16 de septiembre, ¿no? 15 de septiembre, ya de gritos, por eso estamos promoviendo ese tema. Ok, muy bien, muy bien. También está con nosotros Omar Acosta, que es el acordeonista. Así es. Bienvenido aquí al programa de Remy, de DreamX Music. Bueno, y vamos a platicar un poco del inicio de los Guerreros de México. ¿Cómo iniciaron? ¿Cuál fue tu primera experiencia que tuviste con la idea del grupo? Bueno, experiencias tienen muchas, ¿verdad? Mi primera experiencia del grupo, para hacer el grupo de Guerreros de México, me enfoqué al nombre de mi pueblo, de Donato Guerra, por eso se llama Guerreros de México. Y de ahí vino, pues ahora sí, la fundación del grupo. Ok. Sí, porque creo que tengo entendido que tú ya habías trabajado en otras agrupaciones, ¿no? Pues, muchas agrupaciones. Ok. ¿Y cómo te fue en esas agrupaciones? Pues parte bien, agarré experiencia, pero pues uno con la, ¿cómo se llama? Quiere uno sobresalir más adelante uno y hacer su propia agrupación y sentir cuál es la adrenalina, ¿verdad? de uno mismo. Okay. Muy bien, muy bien. ¿Alguna mala experiencia que hayas tenido alternando? Y alguna buena experiencia, ¿no? Me imagino, ¿no? Pero la mala experiencia... La mala experiencia es que muchas veces te subes a un escenario y las otras agrupaciones no te dejan sobresalir. Eso, en lugar de salir adelante, pues te tapan, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que pues por el ambiente por ejemplo, de la gente, ¿no? Luego, los mismos grupos que bajar hacia abajo, ¿no? Sobresales. Okay. Eso es lo que pasa. Tu primer evento, platícanos del primero. No sé si recuerdas cuál fue tu primer evento, cómo fue. Platícanos un poquito del primero. Pues no recuerdo muy bien, pero pues yo creo que el primer evento, pues estás nervioso, porque todos los muchachos, los músicos, pues también como es el primer evento, pues no van al 100. Hay mucha regada, muchas cosas que no te concentras como debe de ser. Entonces, pues no van al 100, ¿verdad? No hay, como te dijera, pues no están los muchachos bien puestos, porque pues, es el primer evento ya. Sobre la marcha uno va agarrando energía y va agarrando uno experiencia. Y es difícil, ¿no? Para ustedes, ¿no? De su primer evento. Platícanos un poquito, Omar, del primer evento que tuvieron, otra opinión de los Guerreros de México, de cómo la trayectoria de su primer evento, del inicio, del final del primer evento, cómo terminaron, la aceptación del público, ¿cómo fue? Platícanos un poquito. Mira, nosotros más que nada, desde los primeros eventos hemos tenido pues buena respuesta del público, les ha gustado nuestra música, prendemos a la gente, la subimos al escenario a bailar, así como hemos tenido buenas respuestas, también nos ha tocado ir a estados donde nuestra música pues no es muy popular y hay veces que no conocen nuestro género de tierra caliente. Entonces pues hay experiencias bonitas, hay experiencias también malas. Por ejemplo, la anécdota que le preguntabas a Pedro, hace unos meses fuimos al estado de Hidalgo, tuvimos un choque y a la mera hora para llegar a tocar pues todo se nos juntó, ¿verdad? Pero gracias a Dios conseguimos una camioneta y llegamos al evento a la hora y todo.
No, sí me imagino que en esos eventos ir a las carreras, las cosas suceden, y especialmente que van dedicadas al público, porque el público es el que ve sus videos, el que escucha su música, el que va a sus eventos primordialmente. Y bueno, aquí en Dreamex Music, platíquenos de las canciones que tienen aquí. Pues aquí en las canciones, por cierto, estamos promoviendo el tema de la tumba de Zapata, el tema de Cacharpeando, Dejémoslo así, Nuestro amor hasta el final. Si te robo, que es Si muy te robo. muy buena canción. Continuamos, estamos de manteles largos. El video La tumba de Zapata, que van a ver. Y bueno, se despide su amigo Remy y vamos a seguir subiendo videos de la agrupación de Guerreros de México. Y no se olviden, estamos aquí en Dreamex Music, donde sus sueños se hacen realidad. Una mañana visité Cuautla, Morelos, y por la tarde fui a la tumba de Zapata. Al cementerio vi llegar a un guerrillero, a un ancianito coronel de barba blanca. Con 3 monedas en su pecho ya oxidadas y un 30-30 muy antiguo entre sus brazos, llegó el anciano de figura ya encorvada para cuadrarse ante la tumba de Zapata. Dijo en silencio, coronel, hay novedades, bajo tu nombre muchos han enriquecido. Hablan bonito de tu nombre y tus ideales, mas a los tuyos nos tienen en el olvido. Y así suenan los guerreros de México, pero con la victoria, primo. La tierra fértil por la cual tantos luchamos, la que regaste con tu sangre chinameca. Los que vivimos sin parcelas nos quedamos, solo tenemos amarguras y pobrezas. Formando letras con cartuchos ya quemados, sobre la tumba escribió viva Zapata. Mi coronel le comunico, alerta estamos, los zapatistas al llamado de la paz.